seguimos acá, el Ágora en Radio Nacional. La entrevista, le damos la bienvenida a Juliana Gotau, que ya la tenemos acá en el piso. Hola, Juani, ¿cómo andás? Bien, Pachi. ¿Vos? Bien. Hacía rato bien. que no teníamos por sí, acá. Sí, estoy contenta de estar por acá. Hacía rato que estabas en el modo virtual. Bueno, ¿sabés, Pachi, que este martes se cumplen 66 años del día en que la aviación naval bombardeó Plaza de Mayo? Un intento de golpe de Estado contra Perón, que era el presidente en ese momento. Más de 300 muertos, la mayoría civiles, ¿no? Bueno, la verdad que una situación de terrorismo estatal, terrorismo de Estado, que luego fue escalando a través de las décadas hasta lo que fuera el 76. Y hoy queríamos hacer un ejercicio de memoria histórica, recordar este terrible hecho que se ha ocultado en nuestra historia, y para eso estamos en conversación telefónica con Héctor Nino Benvenuti, que es nuestro profesor de historia y amigo de la casa. Nino, buenas tardes, un gusto saludarte desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Pachi y Juani te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Pachi, Juani, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Nino, un gusto de tenerte acá nuevamente, y estamos en el 66 aniversario de lo que es el bombardeo de Plaza de Mayo, que a mí me pasa cuando hablo con gente de mi generación y más chicos, que les digo, ¿sabías que hubo un bombardeo en Plaza de Mayo? Y me dicen que no. ¿Cómo es posible que haya pasado algo tan terrible y no se sepa, Nino? Digo, no se sepa que cuando uno le pregunta a la gente en la calle, como se suele decir, haya tanto desconocimiento de algo tan trágico. Bueno, lamentablemente ciertas usinas, digamos, académicas e intelectuales negaron ese hecho, como muchos otros hechos de violencia en la Argentina. Y cuando se empieza a hablar de la violencia, inclusive con gente amiga, inclusive dentro de los familiares, hablan de la violencia, dicen textualmente, la violencia empezó en los 70. Bueno, errores históricos, de comprensión histórica y de mala enseñanza del proceso histórico argentino, que es un tema absolutamente largo y muy complejo, y sobre todo cuando se refiere no solamente al peronismo, sino a todos los movimientos nacionales y populares. Y no me quiero remontar al siglo XIX porque sería demasiado extenso. Nos vamos de tema, Nino. Pero, nos vamos de tema. Pero para que se entienda un poco más cómo sucede este hecho que es tan sorpresivo y que a uno tan lo descoloca, ¿no? Cuando uno se entera que hubo un bombardeo en el país, en Plaza de Mayo, en un lugar tan icónico para los argentinos, y que de pronto uno lo sabía, se sorprende. Y la pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se dieron las condiciones objetivas para que suceda un hecho tan impactante? Sí, lamentablemente súper impactante, porque se bombardeó con el claro intento de asesinar al general Perón. Se bombardeó a civiles, niños, mujeres y ancianos murieron, bombardeados por aviones de la aviación naval de la Argentina. Es decir, las Fuerzas Armadas Argentinas bombardearon a su propio pueblo, sí, con el intento expreso de asesinar a Perón. Algo que es prácticamente... ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, obviamente en la década del 50 y sobre todo a partir de la reforma de la Constitución de 1949, que permitió la reelección de Perón, que gana ampliamente las elecciones, y sobre todo cuando en abril de 1954 el peronismo confirma su vitalidad, ya que duplica los votos del radicalismo en las elecciones de ese momento, en las elecciones para elegir vicepresidente, por la muerte de Hortensio Quijano, el peronismo le saca al radicalismo casi 5 millones de votos por el peronismo contra casi 2,5 millones de votos del radicalismo. Por lo tanto, el análisis que hacen los sectores de poder es: el peronismo es imbatible. Y a partir de esa situación empiezan a gestarse, ya en el año 1951 había
hubo intentos de golpe de Estado frustrados por Perón, recordemos eso, en donde habían participado no solamente sectores de las Fuerzas Armadas, sino también civiles. Y cuando hablamos de la oposición y cuando hablamos de la oligarquía, tenemos que hablar de los grandes grupos económicos de poder concentrado de aquel momento, que todos conocemos y que siguen lamentablemente siendo esos grandes grupos de poder concentrados, ciertos medios de difusión, en ese momento la prensa y la nación fundamentalmente, y la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, y los sectores de la clase media alta, que vieron reducida a su mínima expresión la posibilidad democrática. Entonces empiezan a apelar, como en otras épocas de la historia, como en la década del 30 con Irigoyen, a un golpe de Estado. Pero esta vez con una furia y con una hazaña que hizo que precisamente la aviación naval y los aviones de la Marina de Guerra bombardearon en Plaza de Mayo. Entonces, esa situación obviamente hay que analizarla también en un contexto en donde se había producido una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico, donde se disminuye la alta rentabilidad que los empresarios nacionales, llamémosle la famosa burguesía nacional, habían obtenido en los primeros años del peronismo. Entonces empiezan a exigir además mayores ganancias, empiezan a reclamar el mecanismo clásico que siempre tiene, es decir, reducir las conquistas de los trabajadores. Claro. Ese tipo de situaciones se agravó además cuando desde la cúpula de la Iglesia Católica los sectores clericales, del alto clero, llamémosle así, voy a hacer una aclaración que un compañero profundamente cristiano me hizo al respecto. Cuando uno dice dictadura cívico-militar, algunos compañeros y compañeras dicen eclesiástica, y hay que recordar que el término correcto para emplear es clerical, y sobre todo el alto clero, porque eclesiástico significa la asamblea del pueblo de Dios. Lo dice un no creyente como yo, ¿no? Pero es un error muy común decir dictadura cívico-militar eclesiástica cuando lo eclesiástico es el pueblo. Bien. Lo clerical, digamos, el alto clero fundamentalmente, empieza a tener un rol muy protagónico en contra del gobierno peronista. Bien, valga la aclaración. Entonces, sí, te escucho. No, ¿cómo estás? Te iba a consultar, bueno, también eso, quiénes eran opositores en ese entonces, pero lo mencionaste, y te quería preguntar si para vos esta masacre marcó el inicio de la violencia política. El inicio de la violencia política en Argentina no había comenzado allí. Recordemos la década del 30, recordemos el golpe de Estado contra Irigoyen el 6 de septiembre de 1930, el fusilamiento de dirigentes y militantes anarquistas, socialistas, el encarcelamiento de muchos dirigentes radicales. La historia de la violencia, para entender la historia de la violencia en el siglo XX, hay que remontarse inclusive a los fusilamientos en la Patagonia, a la Semana Trágica en 1919, pero para no ir, y por no hablar del siglo XIX en las largas guerras civiles argentinas, pero para no irnos más atrás en ese análisis histórico-político, debemos decir que este hecho, en donde los aviones de la aviación naval asesinaron a casi 400 o más de 400 civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, civiles en la Plaza de Mayo, que habían ido a una manifestación popular con el intento de asesinar a Perón, bueno, puede ser un
puede ser marcado como un hito lamentable, luctuoso, doloroso para el pueblo argentino. Sin lugar a dudas es un gran hito en lo que ha sido el terrorismo de Estado, y yo me permito opinar también que la violencia política existe desde que existen pobres, porque si no hubiera violencia política no habría pobres, y al revés. Sí, sin duda alguna. Nino, sin duda alguna. Nino, nos hemos quedado sin tiempo. Sabés que tenemos cada media hora el informativo y el tiempo es tirano acá en la radio, pero espero que en breve podamos seguir conversando. Siempre hay algún tema de historia para recordar y nos encanta charlar con vos y reflexionar. Cuando quieran consultarme con cualquier hecho histórico político, estoy a tu disposición, a vuestra disposición y a disposición de toda la audiencia. Y recordémosle a toda la audiencia precisamente que el 16 de junio de 1955, hombres que eran jóvenes oficiales de la Fuerza Armada, como el teniente primero Emilio Eduardo Macera, participaron, y otros civiles que luego fueron ministros de la Revolución Libertadora luego del golpe, e incluso ministros de gobiernos pseudodemocráticos, llegaron a ser ministros. Sí, y el brigadier Cacciatore, que fue intendente de facto de la capital, y es el modelo político de Mauricio Macri. Y me permito agregar una más: esos aviones aterrizaron en Uruguay, donde hoy está asilado Pepín. Sí, exactamente. Nino, entonces esas cosas no hay que olvidarlas. Exactamente. Nino, un fuerte abrazo. Abrazo para vos, para ustedes, y un abrazo a toda la audiencia. Un gusto, Buenas como tardes. siempre. Era Nino Benvenuti, profesor en Historia. Nos vamos con el informativo y ya volvemos.